Darles la bienvenida y arrancamos con producción industrial de nuggets de pollo, aunque se pueden hacer de distintos tipos de carne de igual forma y lo vamos a ir abordando. ¿Cuál es el término y qué significa nuggets? Significa, por ejemplo, algún tipo de pepita, ¿no? Es por eso que los nuggets pueden llegar a tener forma de distintos tipos de molde que vamos a estar pudiendo observar. Por ejemplo, pueden llegar a tener moldes de alguna forma específica, rectangulares, triangulares, circulares y demás. Y por eso llega a, en este caso, ser una aglomeración de lo que es un producto cárnico con una parte de apanado, ¿no? Producido a nivel industrial. En este caso, la definición es un alimento compuesto total o parcialmente de una pasta de pollo. Podemos emplear alguna parte específica de lo que es un pollo que lo vamos a estar pudiendo observar, finamente picada y a veces con algún porcentaje de la piel de pollo, es decir, con el cuero del pollo. Eso es opcional, ojo, ¿no ve? Que se recubre por un rebozado color dorado generalmente o pan rallado antes de poder llegarlo a cocinar a temperaturas elevadas en aceite generalmente a 180 grados centígrados. Los restaurantes de comida rápida suelen servir los nuggets fritos en aceite y acompañados de una salsa específica de tomate, ¿no? Vamos a estar observando algunas formulaciones. Los nuggets de pollo son una de las variantes de pollo frito que se pueden elaborar a nivel industrial, a nivel artesanal para restaurantes, por ejemplo. Es una variedad que se sirve de una forma específica. Fueron inventados allá en los años 1900 en la Universidad Americana de Cornell por Robert Baker, ¿no? Surgieron como aprovechamiento de la carne de pechuga de pollo y originalmente estaba elaborada troceada finamente y rebozada con harina, huevo y pan para proporcionar una costra, una superficie crocante en el producto final. Tenemos generalmente nuggets que pueden estar elaborados de pollo, los hay de pescado, los hay de algún camélido, los hay de algún tipo de carne específica. En este caso, los de pollo surgieron como un sistema de aprovechamiento de la pechuga. Esta se llega a trocear en forma de vasita o en forma de triángulo si es que lo quiero elaborar a pequeña escala, ¿no? Posteriormente se pasa por un doble rebozado, es decir, para que tenga un grado de crocantez elevada. Y esta técnica la van a poder aprender justamente para el curso de pollos, ¿no? Tipo KFC, por ejemplo, donde van a llegar a tener una crocantez duplicada por dos, por ejemplo. Y lo van a poder ejecutar. Ese rebozado generalmente hecho de harina, puede ser acompañado de pan rallado y dos veces consecutivas. Tras ser sometida a una fritura, va a quedar extra crujiente en la parte exterior y muy jugosa en la parte interior. Otras variantes del nugget, mediante una elaboración de una masa parecida a la que constituye el pan de hamburguesa, ¿no? Esos se conforman tanto de pechuga de pollo triturado, una yema de huevo, un poco de cebolla picada, ajo o condimento. Vamos a estar observando algunas formulaciones. Un agente aglutinador como pan rallado o almendra molida para poder acompañar al mismo. Tenemos aquí un referente, ¿no?, de la composición nutricional de 100 gramos de nugget. Puede estar conformado con una humedad hasta de 60 gramos, 14 gramos de proteína, 13 gramos de hidratos de carbono, grasa 9 gramos, cenizas 1 y fibra bruta 0,08 gramos.
para el producto. De la parte de materia prima es importante hablar de nuestra materia prima principal, ¿no? Ojo que el nugget debe estar realizado de pechuga de pollo y en algunas ocasiones puede ser mezclado con otro tipo de componentes del pollo. Tal es el caso de el cuero del pollo o tal vez algunas partes recuperadas de pollo, ¿no? Pero en su mayor parte siempre debería estar constituido de pechuga de pollo. Allí es donde se surge un procedimiento de troceado de la parte de la pechuga, puede ser manual o mecánica, y es necesario que ésta cumpla los parámetros de calidad que exige la normativa, ¿no? Respecto a la carne de pollo. Parámetros que pueden ser físicos, microbiológicos y demás. Se prefiere utilizar la carne magra, libre de tejido conectivo de grasa y de cualquier agente extraño que se pudiera presentar. Generalmente el kilo de nugget debería estar con un costo un poco mayor al kilogramo de pollo, ¿no? De las especias e ingredientes en general puede estar constituido por más de 10 ingredientes. Les comento, esto es optativo. Hay algunos nuggets que solo están compuestos por 5 ingredientes. Hay otros nuggets que pueden estar compuestos por mucho más ingredientes, es decir, por encima de 10, con la cual las especias van a ser los principales ingredientes que le van a dar al llegar a dar un sabor adecuado, ¿no? En este caso, algunos van a ayudar o van a ser sustancias coadyuvantes para la obtención de la pasta en el cúter, ¿no? Que es una licuadora industrial, una especie de licuadora industrial, dada que la carne llega a licuarse, por así decirlo, picarse de forma bastante fina hasta formar una emulsión. Por ejemplo, ahí podemos añadir la sal. Además, confieren a la carne características que hacen un producto mucho más suculento, ¿no? Puesto que llegan a formar una pasta emulsionada. Por lo tanto, se percuten en las propiedades funcionales del producto a la hora de tener la fritura, ¿no? De la materia prima en general, podemos destacar a una cantidad de agua que se le añade a la formulación. Esto para una adecuada humectación y formación de emulsión. Una cantidad de sal necesaria, obviamente alrededor del 2%, puede ser menos. Una cantidad de huevo que puede ser en su forma natural o puede ser huevo deshidratado, ¿no? Ya si yo quiero elaborarlo a nivel industrial, tengo las dos opciones a la mano, ¿no? O tengo una extractora de huevo que va a llegar a separar las cáscaras, o puedo elegir la opción de añadir directamente polvo deshidratado de huevo, ¿no? Ambas opciones son válidas a la hora de producirla. Pan rallado, levadura biológica, un agente emulgente, harina de trigo, almidón de maíz y aceite de girasol. Son los principales ingredientes de un nugget convencional. De la parte de la preparación, se llegan a emplear siempre carnes sanas, no carnes que van a servir desde el proceso, ¿no? Las carnes siempre deben llegar a cumplir parámetros y deben ser de aves sanas, ojo. Había comentarios, solo comentarios, ¿no? De que otro tipo de carne ingresaba en esta parte de la preparación. Pero lo adecuado es de que siempre lleguen a ingresar carnes que estén libres de cualquier otro tipo de agente contaminante, también libres de grasa, tendones y refrigeradas de 2 a 0 grados centígrados. Posteriormente pasan a una etapa de picado fino, ¿no?
Se realiza con un disco de 5 milímetros a nivel industrial, con las cuales el pollo ya queda totalmente troceado. Se procura que el picado sea uniforme, limpio y forme un varil. De la parte del amasado, si es que lo quiero hacer a nivel artesanal, puedo emplear un amasado manual o un amasado mecánico, ¿no? Generalmente se emplea un amasado mecánico en una amasadora industrial. Es ahí donde se controla la temperatura y esta no debería pasar los 3 grados centígrados para lograr una adecuada emulsión. Posteriormente pasan a una máquina formadora y en esta máquina formadora se le puede dar ya la forma definida al producto final, ¿no? Nuggets circulares en forma de bollo, nuggets rectangulares o de alguna forma específica. Siempre se deben conservar las temperaturas para que la masa mantenga la consistencia. Las piezas deben tener aproximadamente 30 milímetros de diámetro, es decir, más o menos 3 centímetros es un parámetro que suele utilizarse, aunque esto ya puede ser definido por cada empresa en particular, ¿no? Les puedo mostrar algunas fichas técnicas donde el nugget que tiene otro tipo de forma. Asimismo, el tema de parámetro del tamaño es variable, ¿no? Por ejemplo, describamos esta ficha técnica para el nugget. Es elaborada a partir de pollo troceado y con forma para llegar a tener un producto final en forma de reposado ya con un empaquetado crujiente, precocido y congelado, ¿no? Esa es la bondad de este tipo de nugget que ya viene precocido y congelado. Dos operaciones adicionales que uno puede llegar a implementar. De los ingredientes, observen que el pollo con forma puede llegar a constituir hasta un 85% de la mezcla total, ¿no? Incluye la parte de sal, agua, aroma a pollo. Ojo, existe la esencia pollo, ¿no? Por si no se lo imaginaban. También puede venir acompañada por dextrosa, aroma de pimiento o esencia a pimiento, ajo en polvo. Y tiene otra parte, ¿no? Acá se describen dos partes por las cuales está constituido el nugget. La masa de nugget como tal y la parte del empanizado, ¿no? O el empanado o la parte del rebozado, que constituye hasta un 19 sémola, proteínas de trigo, almidón de maíz modificado. Es decir, este tipo de almidón de maíz generalmente llega a ser maltodextrina, ¿no? Se emplea en industria cárnica, por ejemplo, la maltodextrina. De la cantidad de piezas ya se describe una presentación que va a llegar a tener por cada kilogramo de entre 55 piezas y esto es oscilante, ¿no? Más o menos 3. Es decir, puede llegar a contener 52 unidades hasta el más 3, ¿no? 58 unidades generalmente que deberían estar dosificadas en nuestra bolsita de 1 kilogramo. De los alérgenos, recuerden que esto por normativa yo debería declararlo e incluso colocarle en un tipo de letra en negrilla, ¿no? Eso especifica algún tipo de normativa y se lo llegó a abordar en un curso anterior. En este caso se declara, contiene productos lácteos y también gluten, ¿no? De las instrucciones, esto es para la parte del etiquetado. Nos dice que si queremos freírla, podemos freírla a 180 grados centígrados durante alrededor de 2 minutos, ¿no? Mucho va a depender del lugar. Obviamente, si es que estamos a altura del mar, este tiempo va a llegar a variar, ¿no? Va a ser ligeramente un poco más prolongado a diferencia de
estará a nivel del mar. Y de igual forma, ¿no? Podemos también hornearlo a 180 grados centígrados durante un tiempo de 15 minutos. De la conservación, puesto que es un producto que se está comercializando de forma congelada, congelada nos va a llegar a durar tranquilamente 12 meses siempre y cuando no se rompa la cadena de frío a temperaturas de menos 18 grados centígrados. Y le damos un código SKU para nuestro producto, ¿no? En este caso corresponde a S. Esa es para la descripción de un tipo de producto ya definido, ¿no? Aquí las piezas me van a dar indirectamente la cantidad o el tamaño de la pieza que debería llegar a contener, ¿no? Adicionalmente tiene otros datos logísticos si es que se van a comercializar en bolsas de 1 kilo o en cajas de 5 kilogramos o en pallets, ¿no? Ahí ya me dan los datos y dimensiones que va a llegar a tener, más el código EAN que es importante para la parte de comercialización de este tipo de producto, ¿no? Recuerden que con este código uno puede ya saber de entrada a qué categoría o localización llega a pertenecer el producto, ¿no? Las cajas y filas vienen descritas de igual forma acá. Veamos otra ficha técnica. Esta es para la aprobación de un arte. Lo vamos a llevar un poco más adelante. Observemos esta ficha para nuggets de pollo de 1 kilogramo. De igual forma, ¿no? El porcentaje oscila generalmente alrededor de 70%, les comento. Puede ser menos o un poco más. En este caso, 59%, casi un 60% de pechuga de pollo. Posteriormente, harina de trigo, agua, aceite de girasol o aceite, en este caso maíz, soya, malta y fécula modificada de maíz, levadura, especias naturales, un potenciador de sabor que quizá es el glutamato monosódico, ya tiene su código de aditivo, por la cual nosotros podemos buscarlo, ¿no? En la normativa a qué aditivo llega a pertenecer. Pimienta, especias, cebolla en polvo, extracto de especia, semilla molida de apio, fibra de guisante, sal, azúcar dextrosa, extracto de cebolla, agentes de levadura y antioxidantes, ¿no? Puesto que de seguro el producto ya fritado y congelado va a necesitar de este aditivo para llegar a preservarse a lo largo de el tiempo. Una parte de información nutricional expresada en kilocalorías en la parte derecha, la cantidad de proteínas que tiene, hidratos de carbono, azúcares grasas, que hay que llegar a analizarlas, ¿no? Link de asistencia al final, no se preocupen, al final de la sesión van a llegar a tener el link. Entonces estábamos en la etapa de conformado, posteriormente se llegan a freír y pueden ser comercializados de forma congelada como comentábamos, ¿no? Freídos a temperaturas de 180 grados centígrados, controla la temperatura puesto que se llegan a formar distintos tipos de compuestos muchas veces que pueden resultar ser nocivos, ¿no? Se emplean para estos tests. En el aceite vamos a llegar a observar algún tipo de metodología en la sesión. Se controla con una termocupla que viene incorporada obviamente a mi cocina industrial. Y el producto, una vez que alcance 71 grados centígrados en el centro térmico, es decir, en la parte central de todo el producto, ya llegaría a estar cocido. De las condiciones de almacenamiento se congelan en cámaras de menos 22 grados centígrados hasta el momento de su distribución. Generalmente para que el producto llegue a durar mucho más tiempo, lo que se hace es envasarlos con atmósfera modificada
o envasarlos al vacío, ¿no? Dos opciones que tenemos. Al vacío tiene algunas desventajas, como observábamos en algún curso, donde el producto obviamente llega a tener una forma no tan definida, ¿no? Pero si es envasada con atmósfera modificada, podemos llegar a tener distinta presentación. Es un film de baja permeabilidad al oxígeno, ¿no? Esto debemos añadir a nuestro pliego de especificaciones técnicas antes de adquirir algún tipo de envase. Del sistema de distribución de la temperatura del producto debe mantenerse por debajo de los 10 grados centígrados durante todo el proceso de distribución. Tenemos un diagramita de flujo donde se puede observar la parte del proceso productivo de este tipo de producto. Entra como siempre la parte de control de calidad de mis insumos, de la materia prima también, en este caso el pollo. Ese es trasladado hasta nuestro almacén a -22 o -24 grados centígrados hasta que el producto llegue a tener el pedido correspondiente, ¿no? Llega a tener pedido, entonces es ahí donde fraccionamos. Una vez fraccionado, realizamos la recepción y selección de las partes adecuadas para la producción de nugget y la parte rechazada, por ejemplo, todo lo que son huesos, cuellos, patas y demás, se las rechaza para el producto, ¿no? Se realiza un pesaje para poder, en este caso, estandarizarlo de acuerdo a las receta. Si es que me pedía 100 pollos, obviamente esto ya debería estar precalculado en el sistema, ¿no? Cosa que de 100 pollos yo llegara a obtener por lo menos 50 kilogramos, por ejemplo, de pechuga de pollo, ¿no? Entonces, este parámetro se puede venir a estandarizar. Posteriormente se llega a descongelar a -3 grados centígrados, 3. Se procede a lavar las piezas. Se procede al depielado, en este caso sacarle todo el cuero a las partes principales del pollo. Se procede a lavar el mismo. El cuero se va a rechazar, obviamente, a no ser que yo le añada cierto porcentaje de cuero a la formulación, ¿no? Se procede a deshuesar el pollo. Todo lo que es hueso se llega a rechazar o todo lo que son vísceras. Y posteriormente la carne se llega a picar hasta 5 milímetros de espesor. Eso se lo puede llegar a tamizar en mallas y a esta se le llega a añadir tanto el huevo y el agua fría, ¿no? La mezcla sigue a temperaturas bajas, se llega a formar y es ahí donde ingresa la parte de la mezcla 2, ¿no? Del empanizado, todo lo que es la mezcla de polvos, por ejemplo, harinas más especias, ¿no? De acuerdo a la formulación. Eso se llega a mezclar, emulsionar y formar. Posteriormente se llega a freír a 180 grados centígrados y se procede a enfriar y congelar el producto de entre -20 a -24 grados centígrados para la parte ya de envasado y almacenamiento del producto final. Para la parte de HACCP, que es un sistema que nos va a ayudar a cumplir un sistema de inocuidad alimentaria, se puede llegar a prevenir ciertos tipos de riesgo, ¿no? A lo largo de la semana ustedes van a poder observar cómo se elaboran este tipo de matrices de evaluación de riesgos y peligros en nuestros procesos productivos, donde quizá puede estar presente algún agente físico, como ser tierra, puede estar presente tal vez vidrio o partes de vidrio que se hayan roto a lo largo del proceso o diversos metales, ¿no? Metales ferrosos o metales no ferrosos. De la incidencia, HACCP obviamente previa evaluación ya define, ¿no? ¿Qué incidencia llega a tener este tipo de eventos?
El de tierra puede ser frecuente, puesto que las granjas avícolas siempre están en contacto con la misma, ¿no? Y se evalúa el tipo de riesgo. En este caso, si hay presencia de tierra, es significativo, puesto que recuerden que en 1 gramo de tierra hay más de 9.000 millones de bacterias, ¿no? Del vidrio, por ejemplo, no es muy frecuente, especifica el análisis a lo largo de nuestro proceso productivo, pero de igual forma representa un alto riesgo, ¿no? Puesto que puede llegar a dañar partes del tejido digestivo. De los metales tampoco es frecuente. Este criterio obviamente depende de cada planta, ¿no? Para algunas plantas va a ser frecuente quizá, para otras va a ser no frecuente y también se define el riesgo, ¿no? Si es que es alto o significativo. También en nuestras líneas productivas pueden estar presentes agentes químicos como por ejemplo algunos antibióticos quizás en los que puede estar presente en la carne o también pueden estar presentes hormonas, ¿no? Es por eso que para esta etapa se requiere un adecuado proceso de selección de proveedores, ¿no? Mejor si tienen algún tipo de certificación y demás para no llegar a tener este tipo de incidencias, por ejemplo. O también puede estar presente el riesgo tipo biológico, ¿no? Pueden estar presentes carnes con elevados conteos de mesófilos, pueden estar presentes enterobacterias, por ejemplo, Escherichia coli, si es que está presente la tierra o el polvo, Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes y Salmonella. Y se evalúa la incidencia, ¿no? Por ejemplo, entre los más comunes, la parte de los mesófilos puede llegarse a tolerar hasta cierto límite, ¿no? Y algunos como E. coli, obviamente son intolerantes. Y es ahí donde nosotros vamos a valorar el nivel de riesgo, ¿no? Eso para la parte de HACCP y en la semana van a llegar a observarlo a detalle. También analizamos este tipo de flujograma, por ejemplo, que está elaborado para la parte de nuggets de pescado, ¿no? El proceso es muy similar. Observen que se recibe, selecciona la materia prima, se le hace el control de calidad correspondiente previa metodología de muestreo estandarizada que debería yo ya tener. Se procede a pesar o fraccionar el mismo. Se le realiza el proceso de limpieza al pescado. Se ejecuta todo lo que es la extracción de carne, ¿no? Extracción de pulpas de pescado, se le puede llegar a dosificar eso y almacenarlo algún tiempo. Posteriormente pasa a la etapa de mezclado, a la etapa de moldeado y es ahí donde ingresa el empanizado, ¿no? Una vez más y se llegan a formar los nuggets como tal. Pasan a congelarse en el empaque, se les puede hacer un control de calidad, obviamente antes de la liberación del lote y a la etapa de almacenamiento. Tenemos aquí alguna especificación adicional para este producto, ¿no? Si bien recibimos la materia prima, esta puede estar congelada. Entonces es ahí donde añadimos una etapa de descongelación para el pescado, ¿no? Posteriormente recién podemos pesarla, homogenizarla con los ingredientes como tal, de acuerdo a la formulación, moldearla. Es ahí donde la podemos posteriormente congelar, la podemos desmoldar, si es que va a tener una forma específica. Esto es con congelación y formado, ¿no? Una vez que esté formado, pasa a una etapa de desmoldeo. Posteriormente lo empanizamos previa preparación de la cubierta de empanizado que va a llegar a tener. Se llega a congelar, envasar, empacar y almacenar, ¿no? En este caso son nuggets comercializados de forma
cruda, si se dan de cuenta. Para el pescado, por ejemplo, se emplean otros tipos de variedades. Entonces, de acuerdo a cada país, se puede emplear especies específicas, ¿no? En este caso, se emplea la Cojinoa, ¿no? Cuando el pescado puede llegar entero, enhielado o fresco, la planta debe lavarlos con agua clorada como forma de desinfección superficial a la cubierta del pescado, ¿no? Mínimamente 5 ppm, puede incluso llegar a tenerse un rango hasta de 10 ppm, ¿no? De 5 a 10 ppm. Y temperaturas de entre 5 a 10 grados centígrados para eliminar cualquier tipo de suciedad o resto sanguinolento que pueda llegar a tener el pescado. Se realizan los pesajes como debe corresponder. Se determina el rendimiento post pesado de las partes finales del pescado como tal, cautelando el tema del rendimiento mínimo que debería llegar a contener el producto. Eso para que el costo llegue a cumplirse, ¿no? De un producto que está elaborado para de una determinada cantidad versus costo, debería estar dentro de rango, ¿no? Llegar a cubrir mínimamente un 95% de rendimiento. Se extrae la pulpa, por ejemplo, del pescado, se filetea y se retira la piel, ¿no? Todo lo que son espinas o músculos rojos se llegan a retirar, como se puede observar. Y ya tengo mi carne lista para ejecutar o elaborar algún tipo de nugget, en este caso de pescado, ¿no? Tenemos otra formulación para la misma base 100, en este caso. Observen que la base es la carne de pescado y a partir de esta base voy a ir calculando los demás insumos, ¿no? Por ejemplo, margarina 15%, cebolla blanca un 7%, pimienta una pizca 0,7%, ajo de igual forma 0,7%, sal 1,42%, leche en polvo, observen que estamos añadiéndole productos deshidratados 7%, harina de trigo un 10% y queso crema, ¿no? Un 15% para la parte de pescado. Algunos también añaden parmesano, ¿no? Opcionalmente. De igual forma todo se lo mezcla en el cúter. En este caso se emulsiona la mezcla a altas revoluciones por minuto. Se mezclan todos los ingredientes, pero en un orden específico, ¿no? Primero debe ingresar la carne de pescado. Segundo puede ingresar la harina de trigo. Posteriormente la cebolla blanca, pimienta, ajo y todo previamente licuado. Licuado se exige para que la emulsión sea homogénea, ¿no? Y no se tengan cebollas enteras por un lugar o separados de cantidades de ajo por otro. Es por eso que una técnica es previamente licuar toda la mezcla de polvos. Se le añade leche en polvo, margarina y por último se le añade sal, ¿no? Tenemos una etapa de moldeado 1, donde en una bandeja se extiende una capa de la mezcla y luego se le agrega una capa de queso, doble crema, y encima se coloca otra capa de mezcla de pulpa, ¿no? Ese es un moldeo tipo 1. El molde preparado se llega a congelar a menos 18 grados centígrados en forma rápida, ¿no? Es decir, no deberían pasar más de 6 horas de esa etapa. Y pasa un moldeado 2 y en este moldeado 2 se utiliza una embutidora que puede ser manual o una embutidora mucho más grande y es ahí donde en una funda se coloca la mezcla
la masa mezclada en tiras de 60 centímetros, ¿no? Se procede a amasar las tiras en porciones de 5 centímetros y se colocan las salchichas o que parecen salchichas en ese entonces amasadas sobre una bandeja metálica. Se congelarán a -18 y el tiempo de congelación debería ser inferior a 6 horas. Debemos tener capacidad de frío. Posteriormente puede llegar a empanizarse. Es ahí donde preparamos la mezcla de empanizado mediante un batido para posteriormente apanar el producto. Se realiza el batido de la mezcla en una licuadora a nivel industrial, mezclando todos los ingredientes. En el apanado se mezcla la miga de pan con la sal y el azúcar y los nuggets una vez moldeados se pasan a un batido y luego por el apanado, ¿no? Y se le llevan a la etapa de congelación. Formulación del apanado. Esta es una formulación de igual forma relativamente sencilla. Solo ingresa agua, harina de trigo, huevo, sal y bicarbonato de sodio, ¿no? En otras formulaciones más elaboradas ya pueden ingresar antioxidantes, agentes emulsionantes o acentuadores de sabor, ¿no? De la preparación del apanado, de igual forma la miga de pan, sal y azúcar. Del control de calidad de los productos, como es normal, se realiza el análisis sensorial, organoléptico, olor, color, sabor, textura, el análisis bromatológico y el microbiológico del producto terminado, congelado y después de la fritura, ¿no? En dos etapas distintas para poder observar si es que tienen o no cantidades de microorganismos. Del almacenamiento, los nuggets una vez empacados se almacenan congelados a -20 grados centígrados para abajo, ¿no? Previamente deberíamos tener el arte aprobado. ¿A qué nos referimos con arte aprobado? Nos referimos a que el tipo de etiqueta o embalaje debe tener un diseño estandarizado conforme normativa, ¿no? Ese es un requisito. Después debe llegar a tener también un código determinado del tipo de producto que estamos solicitando. Debe tener una fecha de revisión y otra fecha de aprobación, ¿no? En la ficha ya se debe especificar, por ejemplo, el tema de descripción, qué tipo de material es, en este caso film laminado transparente, pero también la parte impresa, ¿no? Que va a llegar a tener el film. Se establece, por ejemplo, el paso de la fotocélula 220 milímetros, el material tipo PVC. El peso máximo de este tipo de bobina va a llegar a tener hasta 30 kilogramos, ¿no? Es una bobina de tamaño normal a nivel industrial y ya tienen las dimensiones más sus tolerancias, ¿no? Eso es lo que hay que llegar a controlar cuando nosotros hacemos control de calidad en la parte de el envase o etiqueta. Ahí está 320 milímetros más o menos 3 milímetros de tolerancia que debería cumplirse. Y otros parámetros, por ejemplo, el material polietileno de baja densidad, ¿no? Debe tener código de barras, puede venir el no si es que soy empresa artesanal, pequeña empresa, y si soy empresa grande, obviamente le coloco el código de barras previamente aprobado, ¿no? Este código de barras, recuerden que debe llegar a cumplir un trámite correspondiente, tiene un costo. Y aquí están los colores en este caso y el tipo de colores que han sido aprobados, ¿no? Ahí está el código de barras, por ejemplo, y las especificaciones que debería llegar a tener el producto, ¿no? Las instrucciones de cocción de acuerdo al país de destino. En este caso está en inglés, se va a llegar a exportar. El contenido neto en
peso, 1 kilogramo, la marca y los ingredientes que puede contener nuestro producto, ¿no? Por ejemplo, aquí le va a contener harina, sal yodada, azúcar, mono y diglicéridos en forma de ácidos grasos. Para la parte de emulsión nos dice, contiene un agente emulsificante, en este caso dos, ¿no? Goma guar y goma xantán, que se pueden añadir a la mezcla también. Ahí está la información nutricional. Para esto se lleva la muestra al laboratorio y debo llegar a tener mi certificado, el código de barras correspondiente, todas las dimensiones obviamente elaboradas en el software que corresponde y lo más importante, ¿no? ¿Quién está llegando a probar este arte? Y es ahí donde nosotros culminamos la etapa de proceso productivo. Vamos a describir algunos aditivos que pueden llegar a formar parte del nugget, ¿no? En este caso existe el Butter SI10, que es un polvo integral ya preparado para nuggets, ¿no? Este viene en sacos, por ejemplo, y se añade directamente a las pechugas de pollo. ¿Qué contiene el Butter SI10? Tiene, por ejemplo, una base de huevo en polvo, ya contiene sal, ya contiene especias y está desarrollado específicamente para sustituir una etapa de batido de huevo, ¿no? Y la parte de separación de su cáscara. En vez de esa operación, añado ya esta premezcla, ¿no? Por ejemplo, se puede llegar a utilizar 1 kilogramo de el producto para panados que equivale a 8 maples de huevo. Es un tipo de insumo que se puede llegar a utilizar. Hay que evitar obviamente contaminación microbiana. Como es un producto que contiene huevo, puede contaminarse con salmonela o con Escherichia coli, ¿no? La manipulación de huevo fresco contamina los líquidos provocando intoxicaciones. La dosis recomendada de este tipo de producto, 1 kilogramo para 10 litros de mezcla, ¿no? En este caso, se llega a mezclar esto en 10 litros de agua y se agita en forma mecánica, ¿no? Hasta formar la emulsión. La parte ya de los recursos de este pequeño curso para llegar a tener las fichas técnicas correspondientes, ¿no? También se puede añadir metilcelulosa e hidroxipropil metilcelulosa, ¿no? Nombre comercial, Benecel, que está compuesto justamente por dos, ¿no? Aquí está la abreviación del metilcelulosa y el hidroxipropil metilcelulosa. La función principal de este tipo de insumo es elevar el agente emulsionante y formar una gelificación térmica, ¿no? Forma una película, engrosamiento y unión y ayuda a detener el agua, ¿no? Todo este compuesto forma una serie de redes, en este caso, que impiden que el agua llegue a salir del producto. Tiene una estructura polimérica en estos productos y es diferente, que es diferente de otros materiales celulósicos, ¿no? Pequeñas cantidades de este producto mejoran significativamente la estabilidad de la emulsión. Muchas veces los nuggets pueden llegar a formar gotas superficiales, ¿no? Como si estuvieran llorando, como si estuviera saliendo agua del interior. Y este tipo de estabilizante ayuda a que no ocurra ese fenómeno, ¿no? Esto para nivel industrial. Donde se lo añade en la cobertura. También se puede utilizar proteína de soya texturizada, ¿no? Es un tipo de insumo de uso industrial muy común
contiene por lo menos 50% de proteína de soya sin sabor y baja en sodio. Es una fuente económica y fácil de manejar de fibra dietética y tiene componentes bioactivos. Puedo añadir cierto porcentaje de proteína de soya a la mezcla, también llamada TSP. A esto nos vamos a referir cuando estemos hablando de proteína vegetal texturizada, ¿no? Quiere decir que ha sido proveniente de una base de harina de soya. Tenemos acá la formulación en base a los insumos anteriormente mencionados, ya para una forma un poco más industrial, ¿no? Tenemos filetes de pecho de pollo, en este caso 8 kilogramos, un porcentaje alrededor de 67%. Recuerden que esto puede ir hasta 70, 75 incluso, pero eso va a influir en el costo, ¿no? Tenemos un 67%. La parte de cuero de pollo está llegando a ingresar 0,6 en porcentaje, un 5% de cuero de pollo. Soya texturizada hasta un 4%. Aditivos, todos los microcomponentes añadidos en un 2,4%. Está ahí incluido, por ejemplo, la sal, está incluido la esencia, está incluido aditivos específicos o antioxidantes de igual forma, ¿no? Para la parte del empanizado batter, 0,015 kilogramos, un 0,63%, capa fina para nuestro nugget, ¿no? No es un nugget con demasiada cantidad de empanizado. Agua y cracker, ¿no? En este caso 11% y 8% de cracker para hacer el 100% de la mezcla total de el nugget. Tenemos otras formulaciones, por ejemplo, aquí, donde se puede observar la pechuga de pollo hasta un 71% que ustedes pueden emplear. Agua o hielo un 7,5%. Sal, poco, ¿no? Un 0,8%. eh, muy poco, es muy moderada la cantidad de sal, ¿no? Acá. Tenemos también la enzima transglutinasa que pueden ustedes añadirla 0,2%. Fosfatos o agentes, en este caso polifosfatos, que pueden añadir a la mezcla 0,5% y una emulsión de piel de ave hasta un 20%. No tiene una mayor cantidad de piel en este caso. En el anterior era muy poca, ¿no? 5% y ahora tiene acá para esta formulación hasta 20%. De la emulsión de ave, de igual forma, un 50% que llega a ser parte solo cuero o piel de la ave. Hielo hasta un 20%, agua otro 20% y concentrado de soya un 10%, ¿no? Y simplemente le añadimos harina para empanizar como segundo insumo principal, ¿no? Para nuestro nugget. Tenemos de igual forma el procesito de elaboración. Tenemos la emulsión de ave que se elabora mezclando el hielo, la proteína de soya y la sal. Posteriormente se hace la emulsión mediante el cuterizado. Se le añade al cuterizado la piel de pollo. Se forma la emulsión y esta se puede llegar a almacenar algunos días, ¿no? Congelado, obviamente, para emplearlo en otro lote de nugget. A eso se le llama emulsión de la piel, por ejemplo. Y tenemos a el nugget como tal, donde ingresa la carne de pollo blanca en la proporción porcentaje ya definido. Se procede a picar, recuerden, en qué espesor. Se hace el cuterizado, en este caso la emulsión, con la adición de sal, fosfato y agua. Posteriormente la mezcla con emulsión de piel. Todo esto
según la formulación, llega a ingresar en esta etapa, ¿no? Se realiza el mezclado de ambos, se hace el moldeado, se hace el empanizado, se fríe el nugget, se la hace cocer, recuerden 71 grados centígrados en el centro geométrico del producto y se procede a enfriarlo, ¿no? Uno que puede ser consumido de forma inmediata, casos de restaurantes y demás, o tenemos la opción 2 que puede ser enfriado, de dos formas, ¿no? Refrigerado para que dure más o menos 2 semanas, por ejemplo, o congelado para que llegue a durar, dependiendo de la temperatura, hasta 12 meses, ¿no? Y podemos hacer otro tipo de nuggets, como mencionábamos. Podemos emplear carne de alpaca, carne vacuna, carne ovina, la de gallina, que es referencial que le estamos empleando. También podemos hacer la de pato, ¿no? La de pavo, que van a llegar a tener elevados costos, ¿no? Podemos hacer la de perdiz por sus bondades y la de porcino, ¿no? Cada tipo de carne, recuerden que tiene distinto tipo de propiedad. Algunos van a llegar a tener un poco más de grasa, como la carne de cerdo, que otro tipo de carne con poca grasa, ¿no? Por ejemplo, la de alpaca. La cantidad de proteína de igual forma llega a variar y la cantidad de humedad también, ¿no? Debo considerar estos parámetros para poder emplear esas carnes en el proceso productivo. A ver, vamos a observar la siguiente ficha técnica. Respecto a las fichas técnicas, estas siempre deben estar actualizadas, por ejemplo. Tenemos aquí la presentación de nuggets de pollo, ¿no? Ahí está. Este es un preparado alimenticio de alto valor proteico con sabor a nugget de pollo, ¿no? Que contiene proteínas de leche, por ejemplo, de soya, huevo, pollo, antioxidante, que contiene BHA, y el antioxidante galatopropilo, ¿no? Un agente acidificante, ácido cítrico, que le da un tono al limón, por ejemplo, muy leve. Harina de trigo duro, gluten de trigo, harina de trigo malteado. Tiene una enzima, en este caso es una preparación lista para añadir y tiene alfa milasa, ¿no? Que va a llegar a interactuar con la harina. Tiene aroma, en este caso, que similar a huevo, sal, un potenciador de sabor, glutamato de sodio, tomate, cebolla, cusi, otra enzima, el L-fenilalamina, pimienta y perejil, ¿no? Y se declara trazas de posibles alérgenos que pueden estar presentes en la mezcla. Condiciones de almacenamiento, la parte nutricional también se la menciona. Observemos la ficha técnica de una hamburguesa de carne de alpaca referencial. Observen que los tamaños de igual forma que el nugget deben venir mencionados, ¿no? Con su tolerancia respectiva. En este caso es un tipo de variable mayor. Tenemos el tamaño de 100 milímetros más o menos 0,05. Este parámetro hay que llegar a calibrarlo en la máquina, ¿no? Para que saque tal cual como se está llegando a programar. Tenemos una medida de control que podemos emplear en laboratorio, que es con el uso de vernier, ¿no? Pero es de forma destructiva. En este caso tenemos una técnica a emplear bajo un procedimiento de muestreo y tenemos el nivel de calidad aceptable, ¿no? Un parámetro que se ve en la parte de control de calidad estadístico. Este parámetro es clave para nosotros aprobar o rechazar el producto. El nivel de calidad aceptable es del 1% para este producto, ¿no?
De igual forma se llega a controlar la altura, el peso, el color, la textura y la temperatura, precategorizadas como atributos mayores o menores, ¿no? Entonces se llega a controlar, observe mediante balanza, análisis sensorial, termómetro y demás, con su correspondiente nivel de calidad aceptable. Tenemos, por ejemplo, que la ficha que describe el nugget de carne de alpaca, que tiene alto valor nutritivo, ¿no? Tiene un tamaño de forma de 10 unidades de 25 gramos cada una. La apariencia de un alimento sólido prefrito, ojo, es decir, de que ya ha llegado a sufrir el proceso de cocción, ¿no? Los insumos requeridos, obviamente la carne de alpaca, pecho, el almidón, proteína de fosfato, especias para molido mezclado de váter, que contenía huevo y harina, ¿no? Ahí están los parámetros de control para que nosotros vayamos a observar a lo largo del proceso productivo: ancho, alto, altura, peso y color, ¿no? De forma dorada deberían estar los nuggets. Café se vuelve cuando se tienen, en este caso, aceites utilizados varias veces, ¿no? Y de acuerdo a la textura, obviamente crocante, empleando el medio de control de análisis sensorial. Y el nivel de calidad aceptable de igual forma se describe del 1% en la mayoría de los casos. En ese caso, vamos a describir las hamburguesas solo de forma comparativa, ¿no? Observen que llega a tener mayor cantidad de carne, 86%, a diferencia de los nuggets que pueden estar con cantidades inferiores al 75%. Sal siempre alrededor del 1%, ajo un 2%, almidón un 6%, cebolla un 3%, pimienta negra 1%, aceite 1% y aditivos emulsificantes hasta 2%. Tenemos aquí el porcentaje en peso comparándolo con el anterior, ¿no? En este caso, al ser de alpaca, llega a contener mayor cantidad de carne, 91% de carne de alpaca. Y todos los ingredientes minoritarios están con 1% de participación. Sal, ajo, almidón, cebolla, pimienta, aceite, váter, pan molido y aditivos hasta el 1%. Ahí están los prototipos de envase, más el diseño gráfico que se ha llegado a elaborar para los mismos, ¿no? La parte delantera para la bolsa de nuggets y la parte de atrás con el correspondiente código de barras. Asimismo, el empaque terciario, ¿no? De las regulaciones de los productos, ya hay normativa, hay varias normas que establecen, por ejemplo, niveles que debería cumplir mínimamente un producto elaborado con estos tipos de carne, ¿no? Tenemos a la NTP 201.006, por ejemplo, para la parte de derivados cárnicos, ¿no? Todo lo que son embutidos y demás, en la cual estaría incorporado también el nugget, bajo un comité específico del INDECOPI, y establece las definiciones, clasificaciones y requisitos que deben reunir los embutidos sometidos a tratamiento térmico. Nos comenta este tipo de normativa. Vamos a hablar de ese parámetro de aceite, por ejemplo, más adelante. Se tiene la 007, por ejemplo, también para la parte de derivados, donde se establecen las definiciones, clasificaciones y requisitos que deben reunir los embutidos. También tenemos la punto 19, que establece los requisitos mínimos que deben cumplir centros industriales de transformación de
productos cárnicos, ¿no? Especifica la NTP. Tenemos otra norma que se aplica solo a la parte de aditivos alimentarios, ¿no? Todos los códigos que tienen E, por ejemplo, se llegan a dosificar previa normativa que autoriza la dosis max diaria admisible, por ejemplo, ¿no? Tenemos la punto 48-2 que establece los colorantes que son autorizados para el uso en la industria cárnica también. Entonces, de acuerdo a esa normativa, podemos citar más normas, por ejemplo, normas europeas, como se puede observar, o normas colombianas para evaluar otros parámetros adicionales, ¿no? Podemos evaluar, por ejemplo, grasas y aceites vegetales mediante la determinación de ácidos grasos específicos, ¿no? Grasas animales y determinación de ácidos grasos mediante la técnica que especifica esta norma, ¿no? También se tiene, les comento, normas ISO que hacen a la alusión a técnicas que se pueden llegar a emplear para los análisis. Tenemos normativa europea de igual forma. En este caso es relativo a los requisitos microbiológicos aceptables. A lo largo de la semana tuvimos un curso de microbiología en la que se pudo observar toda la parte de parámetros que debería llegar a cumplir. Esta norma es europea, obviamente, y ya establece parámetros, como pueden observar, para carne de pollos o canales de pollos. Salmonella, tenemos el número N, de acuerdo al plan de muestreo. 50 me dice la normativa. Lo aprendieron la interpretación de esta en el curso. El número C, que especifica 7. El M minúscula y mayúscula, que está en 1, ¿no? Ausencia en 25 gramos en una mezcla, en una muestra mezclada de piel y cuello, nos dice. Y en función a la normativa de la ISO 6579 para la detección de salmonella, ¿no? Fase en la que se aplica este criterio, canales tras la refrigeración, si es que voy a tener pollos almacenados, y de tener resultados insatisfactorios se debe mejorar la higiene del sacrificio de la ave, nos menciona la normativa, ¿no? O medidas de bioseguridad, si es que estamos por encima de el límite. Para carne picada, de igual forma, tenemos aerobios y E. coli por cumplir, por ejemplo. Entonces se tienen esos parámetros de normativa europea. Cada país tiene su norma específica, ¿no? Para poder cumplirla o hacerla cumplir. El envasado de los productos se realizarán de acuerdo a la especificación de contenido neto que establece la normativa. Además de que los envases también deben cumplir con requerimientos de calidad exigidos. Es decir, debería ser un envase que tiene material de empaque grado alimenticio previamente certificado, ¿no? Se debe hacer un estudio de vida útil del producto, obviamente. En este caso se lo hizo en las condiciones que mencionan las diapositivas y llegó a durar 9 meses bajo condiciones controladas. Es decir, llegó a durar 9 meses congeladas a menos 20 grados centígrados durante el almacenamiento. Las hamburguesas y los nuggets pueden ser envasadas al vacío, es la opción que nos da la tecnología hoy en día, almacenarlo al vacío o almacenarlo con atmósfera modificada. Con material fin en una única presentación de un empaque de polipropileno de 4 hamburguesas y
de 10 nuggets respectivamente, me menciona la norma. Todas las cajas deben llegar a tener los siguientes puntos, ¿no? Para esto tenemos una norma aquí en Bolivia, la norma boliviana 314001, ¿no? Que especifica aún más detalles incluso. El nombre y tipo del producto, contenido neto expresado en gramos, lote, fecha de envase y fecha de vencimiento, tres datos fundamentales para codificar, información nutricional, nombre y dirección del fabricante e ingredientes que han sido empleados en la mezcla. De las tecnologías de producción existentes y de proceso productivo, de la tecnología requerida para este tipo de procesos, puede ser necesario contar con procesos básicos, por ejemplo, como han podido observar, o ya la cinta completa de producción de nuggets, ¿no? Y les puede servir también para hamburguesas. En alguna ocasión tuvimos el curso de hamburguesas. Puede utilizarse también para nuggets y viceversa. Y en las tecnologías se mencionan, por ejemplo, etapas de enfriamiento que debe llegar a tener la etapa de producción, puesto que recuerden que estamos con aceite que llega a 180 grados centígrados y el centro geométrico está a 71 y debería enfriarse por debajo de 10 grados centígrados post freído y escurrido de la mezcla, ¿no? Una etapa de molido, por ejemplo, han podido observar que se debe llegar a cumplir un parámetro mínimo de molido. El moldeado correspondiente se puede tener más de tres tipos de formas definidas de acuerdo a la moldeadora. Una etapa de precocción que le han podido observar y una etapa de envasado sellado al vacío para el producto, ¿no? Vamos a describir un poquito las etapas productivas. Tenemos la etapa de enfriamiento. En esta etapa los nuggets deben ser almacenados en congeladoras, ¿no? La etapa de molido, el molido de basas en la cual se utilizan las basas de acero, llegan a impactar directamente a la carne realizando un troceado adecuado del producto, ¿no? Las picadoras que se utilizan más en la industria cárnica para cutters, por ejemplo, para el uso en fiambres y embutidos. La cortadora en cubos, una serie de cuchillas que llegan a formar pequeños cubos de producto cárnico. El moldeado, en este caso puede formar hamburguesas o nuggets, dos tipos de molde que pueden llegar a emplearse o más. La máquina llenadora por medio de la cual las boquillas van formando bolas de las cuales son aplastadas posteriormente para la formación del nugget final. Una etapa de extrusión en frío, por ejemplo, donde la mezcla entra al extrusor, donde la masa es impulsada por el orificio para luego ser cortada para tener la forma de una hamburguesa o nugget. Del precocido con vapor se utiliza una cámara llena de vapor o una freidora, dos opciones, ¿no? Del sellado, una vez elaboradas las hamburguesas y los nuggets, deberán ser selladas al vacío para garantizar la inocuidad. La cámara de vacío y sellado es una cámara vertical, también las hay horizontales, en las cuales se llegan a extraer toda la cantidad del aire interior de la bolsa de nugget y se llega a sellar, ¿no? La cámara de termosellado llega a sellar, es decir, hacer el vacío correspondiente en el producto y se termosella bajo una presión ya estandarizada. De la etapa de selección de una tecnología que yo requiera, debo seleccionar, por ejemplo, qué capacidad de mi picadoras voy a requerir, qué capacidad de moldeado voy a requerir para mi maquinaria. Las de sellado de igual forma. Todas las etapas deben ser compatibles, ¿no? Sellado no puede ser más grande que moldeado o demasiado más grande que moldeado, ¿no? Y viceversa, por ejemplo. Esto para que
la línea sea compatible y no se tengan cuellos de botella o algún tipo de percance indeseable. De la maquinaria y equipo, aquí se menciona, por ejemplo, mesas industriales que podemos adquirir, deshuesadoras, balanzas electrónicas para la etapa de molido, obviamente la moledora de carne, para la mezcladora, la etapa de moldeadora de la carne, para moldear, obviamente la moldeadora, para cocer un horno o la freidora, para enfriar una faja transportadora. Lo que se hace es un enfriamiento por convección a través de aire, ¿no? Para la etapa de congelación, la congeladora, para la el empaquetado o la empaquetadora, por ejemplo, una etiquetadora y una encajonadora, ¿no? Mediante una mesa. Debo seleccionar yo, por ejemplo, ese tipo de tecnología para emplear o implementar una línea de producción. Algunas imágenes diferenciales. Acá está una moledora de carne, por ejemplo. Hasta 3000 kilos por hora puede ejecutar en este caso. La energía que gasta hasta 8 kilowatts. El volumen de la torba 3000 litros, bastante grande. Y las dimensiones como corresponde, ¿no? Tenemos también a una mezcladora de carne. En este caso hasta 50 litros pueden llegar a ingresar en el interior de la misma con una potencia de 1.5 HP. Tenemos la moldeadora de carne de igual forma. Este tipo de moldeadora va a llegar a darle ya la forma definida al nugget, ¿no? Capacidad de entre 40 a 60 hamburguesas o nuggets por minuto. La energía baja, ¿no? 0,1 HP llega a gastar siempre y cuando el voltaje sea de 110 voltios. Cosa de que tal vez yo requiera un transformador, ¿no? Si es que estoy en Bolivia, voy a necesitar un transformador de 220 a 110. Una alternativa, ¿no? Tenemos a la empanizadora de nuggets que le va a llegar a dosear cierta cantidad de empanizados según la formulación ya mencionada hasta 80 de 200 piezas por minuto, ¿no? Energía 0,4 HP y las dimensiones mencionadas. También se tiene la freidora industrial automática en la cual el producto va a tener un tiempo de residencia, ¿no? Para poder ingresar. Ahí está, por ejemplo, la freidora de 2500 kilogramos por hora. Y menciona el consumo de aceite de entre 2 a 3.3 litros por hora, por lo que hay que estar alimentando cada hora, ¿no? De entre 2 a 3 litros de aceite. Energía 41 kilowatts. Voltaje es trifásico, ¿no? 380 voltios para esta maquinaria y un valor que nos va a servir para la parte de elaboración del proyecto como tal, ¿no? $7000, por ejemplo. Acá tenemos a la balanza de igual forma con sus características, rango en los que puede llegar a medir el producto, una mesa industrial de acuerdo al requerimiento que necesitemos. Algunos pueden ser sin plataforma inferior o con plataforma en forma de rejilla. Eso va a depender mucho de cada técnico de la empresa, ¿no? Precios diferencial. De igual forma, la envasadora, ¿no? 4.7 HP llega a gastar, en este caso, hasta 60 paquetes por minuto. Y su valor diferencial, ¿no? $19,000. La banda transportadora, de igual forma, o sea, como 25 HP que llega a tener. Y su costo referencial, ¿no? $1100. Todos esos montos se van a llegar a sumar para la parte de maquinaria. Tenemos la congeladora continua, la que se va a encargar de congelar el producto. Posteriormente, una vez ya congelado, va a pasar al almacén, ¿no? Que también está a baja temperatura. Hasta 2000 kilogramos por hora.
Un horno de tratamiento térmico, 4.5 HPs hasta 196 kilogramos por hora. De la capacidad instalada, obviamente hay que llegar a sumar las horas productivas en planta, ¿no? Constituye el resultado de descontar las horas de refrigerio, comida que yo tenga, descontamos las horas de mantenimiento o otro tipo de situación que llegue a quitar tiempo al proceso productivo. Esto con fines de cálculo, ¿no? Si el horario de trabajo es de 8 a 17 horas y hay un refrigerio de 60 minutos, que es una hora, tengo 9 horas netas, en este caso, de las cuales solo 8 horas son productivas, ¿no? Ahí está el número de horas productivas. Eso vamos a necesitarlo para nosotros tener, en este caso, el costo unitario y podemos calcular la cantidad de tiempo total disponible, ¿no? Dispongo acá de 2.496 horas al año, por ejemplo, realizando las conversiones correspondientes para llegar a esa cantidad. Para la parte ambiental, cualquier tipo de proyecto, recuerden, debe cumplir parámetros, ¿no? En distintas etapas del proyecto. Si es que estamos en etapa de construcción, hay parámetros por monitorear, recuerden, contaminación hídrica, contaminación de residuos sólidos y demás, olores en la etapa de construcción, tal vez pérdida del suelo por contaminación o algún tipo de problema de drenaje en la etapa de construcción, ¿no? De esto se encarga obviamente un ingeniero ambiental acá en Bolivia que contenga su correspondiente renca como se tiene actualmente en el equipo de Pachabol, ¿no? En etapas de operación, de igual forma, hay que llegar a monitorear parámetros ambientales, ¿no? Observen que siempre estamos con ese parámetro puesto que la norma nos los exige. Vemos contaminación en el agua y hacemos monitoreo. También el cambio de usos de agua para el aire, de igual forma, sí. Tenemos calderos, otro tipo de automotores que lleguen a contaminar, para olores de igual forma, para acidificación del suelo, para la flora y la fauna si es que corresponde. Vamos a monitorear pérdida de biodiversidad o extinción de especies. Y para el tema socioeconómico, vamos a observar el tema de población, si es que aumentó o disminuyó y el por qué, transporte, calidad y salud, ¿no? Y cuando ya el equipo o el proyecto llegue a cesarse, es decir, paren operaciones, debemos también implementar una etapa de monitoreo ambiental, ¿no? Como es en el tema socioeconómico, cuánto va a llegar a afectar, y en el tema de economía familiar, parámetros que se encarga a lo largo de la vida del proyecto, ¿no? A continuación, brevemente vamos a llegar a describir un estudio de la organización. En este caso, siempre va a estar compuesto por personal operativo de planta y administrativo, ¿no? Ambos importantes, obviamente. Un organigrama de la cual debe estar constituida nuestra empresa. Debemos tener esto listo para cualquier tipo de trámite, incluso nos va a llegar a servir. De igual forma, hay que llegar a calcular para implementar una planta cuánto de mano de obra directa voy a llegar a necesitar, evaluando distintas etapas de proceso productivo, ¿no? Por ejemplo, para rebozado o empanizado voy a necesitar una persona que esté en la maquinaria monitoreando frecuentemente y manejando la misma, ¿no? Si es que se acaba el empanizado, debo volver a cargar una cantidad para que se esté fraccionando. Entonces calculamos mano de obra directa, calculamos trabajadores indirectos de nuestras líneas de producción, todo lo que es la parte administrativa, por ejemplo, servicios de terceros si es que necesitamos, tal vez servicios de telefonía, internet, mantenimiento, vigilancia, limpieza,
el tema de energía eléctrica, agua o desagüe, ¿no? También lo sumamos al proyecto y realizamos los cálculos correspondientes para saber cuánto de monto voy a necesitar para implementar una planta de esa envergadura, ¿no? Por ejemplo, aquí se hace la sumatoria de estudios de prefactibilidad, constitución de la empresa mediante una notaría de fe pública, entrenamiento y capacitación del personal, sobre todo cuando vamos a poner en marcha la maquinaria de proceso productivo una vez que haya llegado a planta, ¿no? La puesta en marcha, ¿cuánto me va a costar? Siempre hay que llegar a prevenir el tema de logística. El software que también me cuesta y algunos imprevistos, ¿no? Y este imprevisto puede ser aumentado para algunos tipos de proyectos. Depende, ¿no? Un 20% de imprevistos yo lo puedo llegar a calcular. Otro tipo de monto para tener el costo a invertir. De la parte de equipos, de igual forma, ¿no? Se suman todos los equipos que yo voy a llegar a adquirir con su costo unitario, ¿no? Llego a multiplicar esto por esto y tengo el costo total para cada ítem. Posteriormente se hace la sumatoria hasta sacar el total. También podemos emplear una metodología, por ejemplo la de Timer House, para el cálculo del costo, ¿no? Por ejemplo, cuánto me va a llegar a costar el equipo, cuánto va a llegar a ser el costo de instalación, o si viene incluido, cuánto voy a gastar en instrumentación y control si es que necesito, por ejemplo, un sistema SCADA en planta, voy a tener que tercerizar servicio, ¿no? ¿Cuánto me va a costar la instalación de tuberías si es que no están contemplados en el contrato y demás ítems, ¿no? Calculamos con eso el costo total directo y costos indirectos, por ejemplo, ingeniería y supervisión. Si es que voy a contratar a un ingeniero que me vaya a supervisar el montaje, cuánto me va a costar, los gastos de construcción, la sumatoria de ambos y el costo por contratistas o algunas contingencias que vaya a tener para tener un capital fijo inmovilizado acá y un capital de trabajo movilizado para tener la inversión total para mi proyecto productivo de nuggets. Este es el cálculo del capital de trabajo, ingresos por ventas, también debo llegar a proyectar esto para cada año, ¿no? Es un simple ejemplo, pero lo mejor es proyectarlo a 10 años mínimamente, ¿no? Algunos lo proyectan por 15 o 20 años incluso. Los costos de venta según la formulación empleada, los gastos administrativos y la totalidad de costos de mi proyecto. Asimismo, los costos que va a llegar a tener mi materia prima, ¿no? Cuánto voy a gastar en cada tipo de insumo que voy a emplear. De esta forma se llega a organizar un proyecto, ¿no? Ahí está el costo de la materia prima proyectada para cada año. Puedo ir incrementando la capacidad, ¿no? Aquí puedo funcionar al 70%, acá puedo funcionar al 75% de mi capacidad, al 80% y así sucesivamente. Y voy a sumarle, obviamente, previamente multiplicado la cantidad, ¿no? Y este monto va a ir incrementándose año tras año, conforme vaya a subir la capacidad instalada. Posteriormente, el costo de mano de obra, de igual forma, la totalidad que voy a llegar a gastar de forma anual, los costos indirectos de fabricación, es decir, todo lo que son los gastos en cargos específicos, ¿no? Auxiliares, supervisores y demás, cuánto van a llegar a tener su sueldo mensual por 12 meses multiplicado más todos los beneficios sociales hasta el costo indirecto de fabricación por cada ítem, ¿no? Presupuestos de ingreso por ventas, de igual forma, cuánto voy a vender proyectado
materiales indirectos que voy a utilizar. Obviamente voy a necesitar materiales como EPPs, voy a ejecutar la parte de mantenimiento preventivo, correctivo, predictivo de la maquinaria para no parar días y hacer análisis de precios, ¿no? Calcular posteriormente el presupuesto de ingreso por ventas, cuánto voy a vender, cuánto a nuggets, presentación bolsas o hamburguesas, ¿no? El presupuesto operativo de costos, de igual forma, ahí están todos los servicios que yo estoy llegando a gastar de forma anual. El costo de energías que voy a gastar, igualmente de forma anual. El consumo de aguas para el área administrativa, el costo de transporte, cuánto voy a gastar en distribuir los productos y la amortización anual de activos intangibles, ¿no? Este tipo de activos intangibles se va a ir depreciando conforme vaya a pasar los años. La depreciación no fabril, de igual forma de todos los equipos, en este caso, según normativa, ¿no? Cada país tiene su norma específica. Y un presupuesto de gastos operativos, gastos financieros y una evaluación de la parte de economía. De igual forma, si es que yo voy a adquirir un préstamo, 50% y otro capital propio, voy a tener que amortizar cada año, ¿no? Con un determinado interés que hay que llegar a calcularlo. Les comento que hemos llegado a tener el curso de preparación y evaluación de proyectos en los que se ha llegado a adoptar la planilla y distintos tipos de cálculos, ¿no? De igual forma. Y aquí está la parte financiera que nos interesa, ¿no? Para calcular justamente la utilidad disponible cada año. El año cero, obviamente, siempre va a ser negativo. De ahí tendría que llegar a ser positivos los años siguientes, ¿no? Y está el flujo de caja corto, donde se pueden observar el total de ingresos y el total de egresos, que es lo que nos interesa para una planta. El flujo de fondos netos, de igual forma, el neto, la sumatoria total del ingreso del egreso menos el ingreso, y cuánto nos queda de saldo, ¿no? O flujo económico total, y la utilidad neta más los cálculos de impuestos que hay que llegar a realizarlos, ¿no? De forma anual. Y por último, la evaluación financiera, que esto lo han llegado a observar en el curso, ¿no? El VAN, el valor actual neto, siempre debería ser positivo para cualquier tipo de proyecto, a no ser que sea social, ¿no? Y el TIR, la tasa interna de retorno, de igual forma, debería ser mayor a la tasa de interés de mi país, ¿no? Por ejemplo, acá si se paga un 6% de interés, sí o sí, este número debería darme mayor a un 6%. Me da un 86 acá de forma teórica. Obviamente el proyecto se hace viable, ¿no? Viable económicamente calcular. Ahora sí vamos a observar la última cantidad de presentaciones que les tengo preparadas. Esta ficha técnica, por ejemplo, de un nugget de empanado de pollos, donde se puede observar la descripción del producto en esta ficha técnica, las unidades más la tolerancia en gramos que se las da, ¿no? Y está el código del producto, el peso neto por bolsa, o si es que es presentación de 5 kilos, de igual forma. La parte del listado de ingredientes correspondientes a el tipo de nugget. Aquí emplean estabilizante, por ejemplo, antioxidante E301, dextrosa, aroma de limón. Espesantes, emplean también algún tipo de acidulante, 330, ácido cítrico. Declaramos si es que utilizamos organismos modificados genéticamente, según normativa europea. Alérgenos, tiene mi producto, lo declaramos, ¿no? Contiene cereales y soya.
Entonces, de esa forma se va elaborando este tipo de fichas técnicas. Y las características del producto terminado. El color, por ejemplo, dorado, olor, sabor característico y textura crujiente por fuera y consistente por dentro, me dice mi ficha técnica, ¿no? La legislación que les mostré se emplea la 2073 de la Unión Europea, donde para salmonela, por ejemplo, me da el N minúscula 5, C0 y ausencia en 25 gramos. Modo de empleo del producto, debo freírlo. Estas son instrucciones para el consumidor y condiciones de conservación, ¿no? Si es que es a menos 18 grados centígrados, me llega a durar varios meses este producto. A menos 12 grados centígrados me dura un mes y a menos 6 grados centígrados me dura una semana el producto. Es por eso que se requiere tener este tema de temperatura de congelación controlada, ¿no? Para garantizar el tiempo de vida del producto. Y está el código EAN una vez más y demás parámetros que nos interesan. Esta empresa tiene, en este caso, su control de calidad certificado, ¿no? Tanto el sistema HACCP tiene una ISO 9001, esta empresa tiene BRC certificada e IFS, ¿no? Vamos a llegar a tener un cursito gratuito de estas normativas. Tiene un sistema de trazabilidad implementado y análisis físico-químicos sensoriales y microbiológicos conforme a la planta, ¿no? Ese es el material que les quería mostrar. Aquí vemos lo último. Tenemos parámetros de control y las tolerancias despectivas, ¿no? Por ejemplo, respecto al número de unidades o el peso de cada una de las unidades. Parámetros físico-químicos, ahí están, el tiempo de vida útil y parámetros microbiológicos que hay que llegar a controlar para cada uno de los productos. Ha sido un gusto acompañarlos el día de hoy. Muchas gracias a todos y nos vemos el día de mañana con más cursos gratuitos. Que tengan una muy buenas tardes y hasta el día de mañana. Chau, 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 chau.